Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más. Gracias al Señor por la vida, la salud, la oportunidad que nos brinda de poder llegar hasta su corazón. Tenemos noticias que están buenas. Acá en el Perú ya pronto van a poder abrir los templos nuevamente para asistir a la casa del Señor. Esperemos que ya sea pronto para que de esa manera podamos estar en el culto directamente ya. Y que este programa salga directamente desde el culto. Así que, mis amados hermanos, amigos, vamos a estar saliendo ya no de este Facebook cuando empiecen los cultos, sino desde nuestra página que se llama Ibicer. Desde allí estaremos saliendo directo para todos ustedes. Así que no pierda la sintonía. Nuestra página se llama Ibicer Perú. Usted puede buscarlo ahí, Ibicer, con B pequeña, para que usted pueda contactar con la página nuestra y usted vea nuestras prédicas directamente ya de nuestro culto cuando tengamos la oportunidad de estar otra vez en el templo. Bien, un abrazo para todos, con mucho cariño. Y esta noche pues vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Es una palabra interesante porque cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos que durante 3 años y medio había venido enseñándoles todos los misterios del reino de Dios. En ese momento en que el Señor les enseñaba, los discípulos aprendieron muchas cosas viendo el ejemplo y el conocimiento, recibiendo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor asciende a los cielos, Él les deja el Espíritu Santo. Y el Señor les dijo que el Espíritu Santo los guiaría ahora a toda verdad, porque tomaría de lo mío, dijo Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él me glorificará. Entonces, prácticamente el Espíritu Santo os hará recordar, dijo también el Señor, todas las cosas para que ustedes las puedan comprender mejor. Y de esa manera empezó una dispensación nueva, guiada por el Espíritu Santo, pero dirigida ahora por los discípulos que se convirtieron en apóstoles. Y estos apóstoles, que fueron 11 porque Judas ya había muerto, y que más adelante se añadió Pablo, que llegó a ser el último apóstol, dice, habían nombrado a un tal Bar Jesús en una suerte que echaron para que tomara el lugar de Judas, pero eso fue una cuestión humana, donde ellos creyeron que así tenían que ser las cosas, pero no. Era el Espíritu Santo, y siempre ha sido el Espíritu Santo el que ha escogido, el que ha llamado y el que ha puesto en el ministerio a los creyentes que Él quiere. Así que San Pablo se convirtió en el otro apóstol que faltaba. Y de esta manera los apóstoles comenzaron a predicar, muchas almas se convertían, muchas personas, y por supuesto muchas señales y milagros eran hechas, y se fundaron muchas iglesias, ¿no? Especialmente Pablo, en el ministerio de Pablo,
que fue dado para los gentiles, para los que no eran judíos, en todo el Asia Menor y en muchos otros lugares, él predicó el evangelio y fundó muchas congregaciones. Una de ellas, la iglesia de Tesalónica, que es la que acabamos de leer unos versículos a los tesalonicenses, ¿no? Quien Pablo le escribe, hablándole, enseñándole y orientándole sobre la buena marcha del Señor. Entonces, encontramos aquí que los apóstoles se convirtieron en el fundamento principal en ejercer ahora la predicación del evangelio, en enseñar la palabra de Dios y en guiar a todos aquellos que se convertían. Todos los apóstoles tenían la capacidad, el conocimiento, la fe, el poder de Dios para capacitar a cada uno de los creyentes. A estos también se añadieron otros. Se añadieron pastores, evangelistas, maestros, profetas, que se unieron junto con los apóstoles para perfeccionar a los santos, según dice el capítulo 4 de Efesios. Y de esa manera, los ministerios comenzaron a engranarse de una manera tan grande y tan maravillosa que edificaba a todo el pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que había en el principio, en aquella iglesia primitiva, en aquel principio donde los apóstoles comenzaron esta labor? Había algo que se llamaba respeto. El respeto y la consideración a los líderes de ese momento era muy alto, hermanos. Había un gran respeto, había un gran amor y había una gran sujeción a los apóstoles. Ellos enseñaban, ellos eran hombres guiados por el Espíritu de Dios y eso lo sabía la iglesia de ese tiempo. Y la iglesia de ese tiempo se sujetaba y obedecía todas las ordenanzas que daban los apóstoles porque entendían que ellos hablaban inspirados por Dios y que de hecho Dios los respaldaba, por algo Dios los había puesto, ¿no? Hoy en día, amados hermanos, hay un gran desorden en la mayoría del pueblo cristiano. Un desorden donde ahora la figura pastoral ha quedado prácticamente degradada, donde el respeto, la sujeción, el amor, la obediencia a la palabra de Dios dada por estos hombres de Dios ya casi no tiene mucho valor ni mucho significado para muchos creyentes. No para todos, pero sí para muchos. De tal manera que se han invertido en muchos lugares muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes Dios colocaba a los pastores. Ahora hay organizaciones donde ya Dios no pone los pastores, sino que la iglesia pone los pastores. La iglesia contrata a un pastor y le paga un sueldo al pastor para que el pastor pueda pastorear por 1 año o por 2 años. Y si ven que está conforme a lo que ellos entienden, pues le dan otro contrato más, y si no, lo despiden como cualquier trabajador y ponen otro pastor. Así están hoy muchas organizaciones, ¿no? Donde la administración, y todo es por el dinero, hermano, todo es por cuestión del dinero. La administración económica la dirige la iglesia, hay una directiva y los pastores están sujetos a ello. El gran problema que hay es que los pastores ya no tienen la autoridad de antes. Ya no tienen la autoridad de los apóstoles, como lo tenían los apóstoles, como lo tenían los pastores en aquella época, ¿no? Donde la palabra de ellos era atendida como una buena palabra, como una buena guianza, y que venía de Dios. Ahora ya no es así. Ahora discrepan con los pastores irrespetuosamente, ¿no? Ahora le señalan y muchas cosas terribles, ¿no? Sin haber un motivo coherente, ¿no? Porque si hubiera un pecado o una injusticia de parte de un pastor, todavía podía haber algún tipo de reclamo, pero ahora no, ahora
Si el pastor toma una medida disciplinaria contra un miembro de la iglesia, este se rebela. Si el pastor toma una medida disciplinaria sobre el hijo de un miembro de la directiva de la iglesia, se levantan y son capaces de despedir al pastor. Estos son los pastores que lamentablemente trabajan por un sueldo, son asalariados, ¿no? Todo pastor que cobra un sueldo es un asalariado. Es decir, como lo dijo Cristo, ¿no? El asalariado ve venir el lobo y no le importan las ovejas, porque es asalariado. Está cumpliendo nada más su función para cobrar su sueldo, ¿no? Y este es un principio malo y negativo de parte de la persona como pastor que acepta esto y de parte de la organización que ha establecido eso, porque es totalmente antibíblico. Se supone que un pastor es un hombre llamado por Dios. Se supone que un pastor es alguien elegido por Dios para cumplir una misión en un determinado lugar. Porque cuando Dios pone pastores en un determinado lugar es para que trabajen en ese lugar, para que allí funcione la obra. La organización, que por supuesto puede ser muy buena y también está respaldada por Dios, la organización puede tomar medidas de repente trasladar un pastor a otro lugar y por cuestiones de la necesidad misma de la obra de la iglesia, ¿no? Pero no sacarlo así nomás porque sí. Porque si un pastor está trabajando bien en un determinado lugar y la iglesia está creciendo y muchas almas están convirtiéndose y se están edificando templos, la obra está prosperando, la obra de Dios, cada día la iglesia crece, ¿para qué sacar a un pastor de ese lugar? ¿Para qué moverlo a otro sitio que no tiene ni gente? Que de repente alguien no trabajó bien y tiene un grupito de unos 10, 15 hermanos, y a este pastor que tenía 400, 500 hermanos, lo sacan y lo ponen en ese poquito. ¿Y para qué? Si el hermano está dando fruto, el hermano está trabajando y está muy bien en la obra, los hermanos lo quieren, es un buen pastor y está trabajando brazo a brazo con los hermanos. ¿Cuál es el sentido de sacarlo de ahí para ponerlo en otro lugar donde Dios no lo ha llamado? Porque se supone que uno tiene un llamado, ¿no? Si Dios me llamó a mí a Chiclayo, pues Chiclayo es el lugar donde yo tengo que estar. Si a usted lo llamó allá en Panamá, en alguna ciudad, en alguna provincia, pues ahí es donde tiene que estar. Si usted está en Estados Unidos y está en Manhattan o en Nueva York o está de repente en Virginia o está en Los Ángeles, ¿para qué moverlo si usted está trabajando muy bien y la obra está creciendo? Entonces, hay organizaciones que a veces toman medidas que no corresponden, que no tienen sentido y que muchas veces perjudican la obra del Señor. Y ese es el motivo de las divisiones. Esa es la razón por la cual luego los pastores quedan insatisfechos. Y la iglesia también queda insatisfecha porque le han quitado a su pastor que ellos aman y que les está alimentando con la palabra de Dios cada día y les gusta la enseñanza y les gusta la forma en que está trabajando. Entonces, sacarlo para poner a otro que muchas veces no reúne las condiciones y que ha venido de una derrota porque ha estado en un lugar donde no había prosperidad, donde no había crecimiento espiritual, donde no había crecimiento numérico de vidas. Entonces, prácticamente está en derrota y viene a una iglesia grande y lo que hace es perjudicar la iglesia. Entonces, el pastorado es un llamado de Dios. El pastorado no es para trabajar como si fuera una empresa o ser asalariado, tener un sueldo y voy a cobrar mi sueldo este mes y que no sé cuánto. No, el hombre de Dios es el que está llamado por Dios. Es el que está llamado por Dios para trabajar en un determinado lugar. Los apóstoles predicaban el evangelio por todas partes, fundaban iglesias y dejaban pastores.
Y los pastores se encargaban de trabajar allí, trabajaban bien y la obra crecía. Y eso era así. Entonces, a veces se cometen muchos errores, ¿no? Muchos errores, porque la obra crece y hay líderes que son celosos y a veces las obras de otros que son más nuevos que ellos o que no han sido fundadores, crece más que la de ellos. Y entonces entra un celo y por eso los cambian y por eso los sacan. Todas esas cosas hay, amado hermano. No crea que todo es color de rosa. A veces la situación se complica. Entonces, en el tiempo de los apóstoles había respeto. Y hoy, por causa de esas cosas, de esas insatisfacciones, ya los creyentes le han ido perdiendo el respeto a los pastores. Ya los creyentes no se sujetan a los pastores. Los pastores, cuando quieren tomar alguna medida o cuando quieren declarar algo, ya se oponen. Y otros se van, otros dividen, se van, abren su propia obra y así de esa manera, ¿no? O se van a otras congregaciones. Y en las otras congregaciones son lo mismo, o sea, siguen haciendo problemas. Porque hay creyentes que son problemáticos. Miren, nosotros hemos leído un pasaje donde aquí está el apóstol Pablo declarando algunas cosas. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿A quién nosotros se refiere? A los pastores, a los apóstoles. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, así como Dios nos usó para que usted sea salvo, para que usted sea miembro de nuestra iglesia, oren por nosotros para que al predicar otros, al igual que ustedes, se conviertan y sean parte también de la iglesia, sean parte de la obra, ¿no? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y esta es una palabra muy interesante, amado hermano. ¿Por qué dice San Pablo? Porque no es de todos la fe. No es de todos este camino de fe. ¿Por qué? Porque hay muchos que no están caminando rectamente. Hay muchos que se oponen a la fe. Hay muchos que se oponen a las enseñanzas. Hay muchos que se oponen a las directrices de los apóstoles, como en ese tiempo, de los apóstoles o de los pastores, como en este tiempo. Y entonces son personas que crean problemas. Hay problemas muy grandes en muchas congregaciones por personas que causan división, por personas que fomentan el desorden, por personas que no están de acuerdo en algo. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no conocíamos al Señor, teníamos una vida destruida, teníamos una vida totalmente lejos de Dios. Estábamos enfermos de muerte, estábamos en pobreza, en miseria, hogares destruidos, sin trabajo, alcoholizados, llenos de vicios y de cuántas cosas malas y cuántos pecados. Pero alguien nos predicó el Evangelio, porque no vino un ángel del cielo a predicarnos el Evangelio, ni tampoco Dios te predicó el Evangelio directamente, así, con voz audible. No, tuvo que haber habido alguien que te predicó la palabra. Tuvo que haber habido una iglesia, una congregación hacia donde tú fuiste. Y ahí te quedaste, y ahí te convertiste. Y Dios cambió tu vida. Y Dios transformó tu vida para convertirte en un creyente honorable, para convertirte ahora en una persona buena, en una persona que ame a Dios, en una persona que fraternice con los demás hermanos y en una persona que se convierta en discípulo aprendiendo la palabra de Dios de un pastor o de un maestro de las Escrituras. Y de esa manera el creyente va creciendo espiritualmente, se va desarrollando y comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos maravillosos de los cuales
esa persona comienza a madurar y a ser una bendición para todos los demás. Entonces, cada creyente que se convierte de corazón es muy amado por todos los hermanos. Se convierte en un gran amigo y forma parte de la familia de Dios, de la cual con mucha alegría asistimos al templo y nos gozamos y cantamos, oramos, ayunamos, escuchamos la palabra, aprendemos y nos unimos para cualquier necesidad de la obra, para cualquier necesidad de la iglesia, ¿no? Entonces, si hay un hermano que de repente está en necesidad o está enfermo, hacemos un llamado, hermanos, hay un hermano que tiene un problema o va a ser operado, no tiene dinero, hermanito, hagamos una ofrenda y nos reunimos y hacemos una ofrenda para ese hermano que va a ser operado y que no tiene dinero, o que va a dar a luz y no tiene para pagar una clínica porque no está asegurado, y entonces le ayudamos, ¿no? O cualquier otro caso que pueda haber. O de repente tenemos que alquilar un local más grande, entonces todos ponemos un granito de arena y alquilamos ese local más grande y pagamos la mensualidad, todos juntos. Entonces, y todos lo hacemos contentos, en armonía, porque allí no existe nada gravoso, nadie se está robando nada, nadie se está aprovechando de nada. Es algo normal, es algo lógico que ante un pueblo, ante una iglesia, pues la iglesia ante las necesidades mismas y propias de la iglesia colabore. Y eso no es ningún pecado y está respaldado por la palabra de Dios, porque Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Entonces, imagínense ustedes, de repente, ese creyente, que era muy buen creyente, que estaba muy solícito, que estaba muy sujeto, un día cambia. ¿Por qué cambia? Porque empieza a escuchar voces de personas que no están a la altura espiritual, que no son buenos creyentes, que andan desordenadamente, no vienen a los cultos, usted no los ve nunca orando, usted no los ve en los ayunos, usted no lo ve nunca trabajando con los demás hermanos en la obra de Dios, nunca va a un aire libre, nunca va a visitar un hospital a los enfermos, nunca va a la cárcel a visitar un preso, nunca está activo en nada. Lo único que hace es quejarse, lo único que hace es contradecir lo que se enseña, se cree muy estudioso, cree que es dueño de la verdad, y entonces, siendo pequeño todavía espiritualmente, él cree que es grande y que puede enseñarle a un pastor, o que sabe más que un pastor, o que el Espíritu Santo le revela cosas que al pastor no le revela. Y con esos aires de grandeza, comienza entonces a enfocar sus posiciones, a veces doctrinales. ¿Por qué? Porque escucha un mensaje por acá, otro mensaje por allá, de gente, amado hermano, que a veces tienen doctrinas erradas, que a veces tienen doctrinas falsas, doctrinas que dañan, pero que son sensacionalistas y que parecen buenas, que parecen correctas, pero no lo son. Y como usted no tiene una base espiritual ni un conocimiento, porque no tiene la base, entonces lo pueden engañar fácilmente. En vez de preguntar y decirle a su pastor, pastor, he escuchado este mensaje y este mensaje dice así, ¿usted qué opina, pastor? ¿Usted cree que sea correcto? Porque me ha llamado la atención, porque usted dice una cosa y el hermano dice otra cosa, a pesar de que los dos son pastores. Entonces quiero saber qué es lo que pasa. Esa es la forma correcta. Ese es lo que un creyente debe hacer. Pero no, escuchan a uno, escuchan a otro y se confunden y se llenan de cosas. Y porque escucharon un mensajito, una enseñanza por ahí, se la repiten a otro pensando que está bien. Y lo que causan son problemas, ¿no? Causan problemas. Porque hay creyentes que no creen en el divorcio, otros sí creen. Hay quienes creen en el infierno, hay quienes no creen en el infierno. Hay quienes enseñan sobre que el alma reposa, hay otros que dicen que no, que se va para el cielo. Y así, por poner como ejemplo. Entonces usted escucha una cosa y después escucha otra y está confundido. Pero usted no tiene por qué estar confundido porque usted tiene un pastor.
Pregúntele a su pastor. Y su pastor le ha ido preparando a usted. Y una de las cosas que los pastores preparan a los creyentes es con la sujeción, es con la obediencia, es con el diálogo. Un creyente que no tiene diálogo con su pastor, que no pregunta, sino que acepta cualquier cosa, puede ser engañado y terminar luego en ese aspecto que dice Pablo, que no todos son de la fe. Y pierdes tu salvación, pierdes la fe. Y ese es el tema. Y unos dicen que se pierde la salvación, otros dicen que no se pierde la salvación. Son doctrinas diversas. Si usted analiza, hermano, en la internet, usted va a encontrar todo tipo de doctrina y de enseñanza. Pero hay una cosa bien clara, hermano. El buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, esos frutos donde no hay perseverancia, esos frutos donde no hay amor, esos frutos donde no hay comprensión y unidad, esos frutos no pueden ser de Dios. Porque la Biblia dice que donde hay celos amargos y contención en el corazón, ahí hay toda obra perversa. Y esa sabiduría no proviene de lo alto, sino de las tinieblas, de la oscuridad. Pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay amor, ahí hay gozo, ahí hay unidad, ahí hay tolerancia, comprensión, y seguimos todos juntos adelante. Esa es la forma correcta. Donde está la presencia de Dios en una persona, donde está el Espíritu Santo, tiene que tener esas cualidades de amor, esas cualidades de sujeción, esas cualidades de aprender la palabra, de gustar la palabra. Pero no, hay quienes creyentes que están un tiempo en una congregación, se van, están en otra congregación, se van, están en otra congregación, hasta que al final abren su propia congregación y se ponen como pastores. Es increíble, hermano. Y ellos, y lo curioso, amado hermano, lo tremendo de todo esto, es que esta clase de creyentes son los que más te hablan de santidad. Ellos son los que más te hablan de santidad. Cuando usted escucha a una persona hablar mucho de santidad, porque la santidad, hermano, la santidad aquí, la santidad, preocúpese, hermano. Preocúpese porque no hay necesidad de hablar tanto de la santidad. La santidad se demuestra. La santidad, hermano, es algo que se refleja en una persona, en un creyente. No necesita estar proclamándolo, ni hablando mucho de la santidad. No. La santidad es algo que aflora y que está allí, y Dios se puede manifestar cuantas veces sea necesario a través de esos creyentes, porque están andando en santidad. Pero creyentes que hablan mucho de santidad, algo se traen por detrás. Algo tienen oculto. Quieren decir algo. Porque cuando uno habla mucho de santidad es porque está pensando en que no me gusta esto, esto no es correcto, así no es, no estoy de acuerdo. Y por eso hablo de santidad y de santidad, ¿no? Hay creyentes que te están molestando con eso y diciendo, oye hermano, ¿no? Otros por la ropa. Que no, hermano, que la santidad, que la ropa, que la falda larga, que el cuello Jorge Chávez, que los zapatos, que el peinado y que no sé cuánto. Y que están en contra de todas esas cosas, que la mujer se pinte o se arregle. No, eso es del diablo, del mundo, y la santidad y no sé cuánto. Amado hermano, todas las cosas tienen un punto de equilibrio. Todo lo excesivo daña. Una persona que se arregla excesivamente, como dice el apóstol Pablo, no en peinados ostentosos, ni perlas, ni vestidos costosos, es decir, como aquellos antiguos incas o egipcios que se ponían un montón de andamiaje, ¿no? Que un montón de zarcillos hasta en la nariz y un montón de cosas que ya es extravagancia. Una cosa, hermano, es un arreglo moderado, que no necesitas tanta cosa, y otra cosa es estar lleno de perlas, de collares rodeándote el cuello y haciendo ostentación, ¿no? Eso no es correcto. Pero sí
es correcto que la persona esté arreglada, pues. Usted no puede pensar que todos son igual que usted. Hay gente de todos los niveles. Hay personas que tienen buen gusto. Hay personas que les gusta la gente arreglada porque es parte, vaya, de la sociedad. Entonces usted no puede, no, yo soy creyente, yo soy evangélico, yo ando así todo despeinado, todo con las puntas, todo sin arreglarme, ¿no? Todos barbones así, ni siquiera están debidamente, no estoy en contra de la barba, pero esas barbas que están así todas, que parece que fueran, no sé, y otros se las arreglan bonito, ¿no? Se las afeitan bonito, le dan forma, todavía se ve estético, se ve limpio, pues. Entonces no, hay una gran diferencia. Y en las mujeres igual. Pero no hay quienes se van a los extremos. Los extremos, no, entonces no se puede arreglar nada. Lo único que falta es que le digan que no se bañen. Y otros se van a los extremos también, que usan un montón de cosas o se pintan ya como payasos. Y ese es el otro extremo. Entonces cada uno, hermano, tiene que aprender a ser equilibrado, a tener un orden, a tener una estética adecuada, con moderación, y que se vea bien, que se vea bonito. No necesita tanto andamiaje, pero sí que se vea bien y presentable. Yo estoy de acuerdo en que las personas se arreglen. Estoy de acuerdo con eso, porque no veo en la Biblia nada que lo prohíba. Al menos yo veo a un Dios que ha hecho una creación tan bonita, y todos los pajarillos y todos los animales tienen una piel con colores extraordinarios y que tienen una estética tremenda, ¿no? Y todo se requiere estética. Usted en su casa, seguramente sus cortinas, seguramente hacen juego con el color de la pintura de su sala. Yo no creo que usted pinta un color y no importa cualquier mueble allí. No, usted combina. Y dice, no, mis muebles son de color crema, entonces le voy a poner unas cortinas marroncitas, oscuritas. Si los muebles son claros, las cortinas tienen que ser oscuritas y las paredes tienen que dar un tono que compagine con los muebles, ¿no? Igual, cuando usted pone una mesa y va a presentar una mesa, usted pone individuales que rindan juego con las tazas, con los platos, porque eso es parte de la estética en un hogar. Igual también en los cuartos, usted pone un cubrecama que hace juego con su cuarto, y así. Igual cuando usted se viste, usted combina colores. ¿Por qué? Porque los colores producen la estética. Entonces, Dios ha creado eso de esa manera para que la gente pueda, hermano, realmente ser iguales en ese sentido, con la creatividad y toda la estética de Dios. Ahora, Dios puso al sumo sacerdote un pectoral lleno de piedras preciosas, con oro, con plata, con un montón de cosas. Dios nunca condenó eso. Dios nunca condenó. Dice que la novia se atavía, dice, y que la iglesia estará ataviada como una novia, dice. ¿Y a qué le llaman ataviada? ¿No? Es decir, que está adornada, pues. Entonces yo no sé por qué la gente se hace tanto lío con eso, hermano. Yo conozco mucha gente que son muy sinceros con Dios, aman a Dios, sirven a Dios de todo corazón. No están con tanto lío de la ropa y esas cosas. Ahora, una cosa es el equilibrio de la estética y otra cosa es la inmoralidad. Son dos cosas totalmente diferentes, pues, ¿no? Una ropa que se ve indecorosa, impúdica, esa es otra cosa, pues. Esa es otra cosa. Pero hermano, yo no conozco a nadie que sea verdaderamente cristiano que vista impúdicamente. No conozco. Yo conozco que todos los hermanos visten, hombres y mujeres, visten de manera decorosa. Así es. Solamente que unos están más arreglados que otros, pero son decorosos. Entonces, algunos piensan que el decoro es que tienen que vestir así todos arraspatrosos, que eso es decoro, que humildad es andar todo desbaratado. No, mi hermano. La humildad es un valor espiritual que tiene la persona, una virtud
de ser una persona sencilla, que lo mismo es amigo de un importante como de uno que no es importante, y lo mismo come en un plato de loza fina como en un plato de lata, igual, con la misma alegría y con el mismo amor, porque es una persona sencilla, una persona humilde de corazón. Pero no, han tergiversado y piensan que la humildad es que la persona tiene que ser, pues, ¿no?, toda desbaratada, todo andar todo decaído, y vestir así como los ermitaños, ¿no? Están equivocados, pues no saben el concepto de lo que es humildad. Y así como eso, han fallado en muchas cosas. Y hay doctrinas, más que doctrinas, dogmas, que han establecido la gente y que tienen a las iglesias así. Por eso usted escucha a veces predicadores que hablan con un odio tremendo, ¿no? Hablan con un desprecio, que sí, que esos pastores carnales que permiten el pantalón, que permiten esto, que se van a ir al infierno y que no sé cuánto, porque Dios quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, y que aquí, que allá, pero no le dan ningún fundamento bíblico. Solamente hablan y hablan y hablan. No tienen ningún fundamento bíblico, hermano. Porque cuando vamos a la Biblia encontramos que el fundamento que ellos dicen no es un fundamento. Por ejemplo, ellos hablan de que la mujer no debe vestir pantalón porque la Biblia dice: no vestirá el varón traje de mujer, ni la mujer traje de varón. Y porque ese versículo dice así, dicen: ¿no ves? Ahí dice que la mujer no debe vestir traje de varón, así que no debe usar pantalón. Ellos están fuera de contexto totalmente, ¿no? Primeramente, que ese verso se da en Deuteronomio 22:5, en una época donde nadie usaba pantalón ni existía el pantalón. Todos usaban túnica, el hombre usaba túnica y la mujer usaba túnica. ¿A qué se refiere Moisés, que escribe Deuteronomio? ¿A qué se refiere él con decir: no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre traje de varón? Él está hablando precisamente de aquellos que tienen una tendencia, la mujer que tiene una tendencia a ser varón y el varón una tendencia a ser mujer. Entonces, aquellos que tienen homosexualidad tienen la tendencia de vestir como mujer, ¿no? El hombre que es homosexual quiere vestir como mujer. La mujer que es homosexual quiere vestir como hombre. Y por eso dice la Escritura: no vestirá la mujer traje de varón, ni el varón traje de mujer, en ese sentido homosexual. Pero no en el sentido que le ponen el pantalón, porque el pantalón no existía, hermano. El pantalón vino a aparecer muchísimos años después. Cientos y miles de años después. Entonces, usan un texto que ni siquiera está encajado, ni siquiera está correcto, ni tiene un contexto. Entonces, y eso enseña. Y ese es su fundamento. Pero, hermano, están totalmente equivocados. Y por último, hay pantalones de hombre y hay pantalones de mujer. Y punto. No, pero que a la mujer se le nota no sé qué. La mujer se vista lo que se vista, se le va a notar por su figura. Así es la mujer. La mujer tiene una figura donde sus atributos físicos se notan. Se ponga lo que se ponga, hermano. Que no solamente con pantalón, se pone vestido igualito, se le va a ver. Entonces, ¿qué? Yo no entiendo. Entonces, la gente quiere o piensa que la santidad es que la mujer esté metida, pues, dentro de ¿qué? De un baúl, ¿cómo le llaman eso? Donde se metía el Chavo del Ocho, un barril. Que se vaya con su barril para que nadie la vea. Ay, hermanos. Entonces son cosas de locura, ¿no? Pero, hermanos, ¿sabe qué? El Señor nos enseña a amar. El Señor nos enseña a estar sujetos. El Señor nos enseña que seamos uno. El Señor nos enseña que en esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Tolerancia, comprensión. Por último, si en la iglesia hay alguien que a lo mejor está vestida inadecuadamente,
pues llámale aparte y con amor, hermanita. Mira, no te vayas a ofender, pero cuando tú te sientas se te ve todo, ¿no? Ten cuidado, porque a veces hay hermanos que no están bien espiritualmente y pueden estar, se le van los ojos y entra una carnalidad. Ten cuidado con eso, ¿no? Y nada más te doy como un consejo de amiga, de hermana, qué sé yo, pero con amor. Ah, ya, hermanita, gracias, voy a tenerlo en cuenta, ya. Punto, y se acabó. ¿Para qué tanto escándalo? Que se van al infierno, que malditos, que aquí, que allá, que Dios quiere una iglesia santa. Y se ponen a golpear el púlpito en vez de hablarle con amor. En vez de hablarle con amor. Entonces, hermanos, antiguamente no era así. Había una sujeción, había un respeto, había una consideración. Y los creyentes eran creyentes que reconocían a sus pastores. Los reconocían como hombres de Dios, llamados por Dios, hermano. Llamados por Dios. Entonces, estos hombres definitivamente nunca van a buscar el mal para ti. Nunca van a buscar el mal. Hay muchas creyentes que se han ido de la iglesia y de todas las iglesias, ¿eh? Se han ido a otras iglesias sin que su pastor le haya hecho absolutamente nada. Sin que su pastor ni siquiera las amonestó, ni siquiera cometió una injusticia, nada. Pero se van porque ellos tienen sus ideas, tienen sus pensamientos, tienen sus conceptos y crean problemas. San Pablo dice que hay que tener cuidado porque no todos son de la fe. El que hace problemas y el que causa división, pues es una persona peligrosa. Y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Así dice San Pablo. Nosotros tenemos confianza de que ustedes como iglesia van a hacer lo que os hemos mandado. Porque lo que ellos ordenan para bien, no para mal. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿no? Que Dios los encamine. Amado, qué bonito es tener una congregación donde todos se amen, donde todos se respeten, donde todos sirvamos a Dios juntos, donde todos nos encaminemos en base a la palabra de Dios que tenemos, ¿no? Si tú estás en una congregación y tú crees que la palabra de Dios no es correcta para ti, bueno, tienes otras opciones, puedes ir a cualquier iglesia, a cualquier congregación, pero no fomentes la división, no fomentes la división. Como dice el apóstol Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. No hagas eso. Si tú no estás de acuerdo con algo, bueno, busca otra iglesia, ya. Y si te preguntan si hermanito me salí por esta razón, o habla, yo pienso que lo mejor que hay que hacer es hablar con el pastor. Antes de que te vayas, habla con el pastor y dile cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus inquietudes. No te vayas vociferando sin haber hablado con el pastor. Entonces, ¿qué gracia tiene, no? Yo me voy de la iglesia y comienzo a vociferar que ahí están mal, que esto y que lo otro, y nunca hablé con mi pastor. Habla con él para que él te aclare, para que él te muestre, ¿no? Pastor, estoy confundido con algo. Usted está enseñando algo que a mí me parece que no, porque yo he leído acá en la Biblia que dice lo contrario. Pastor, yo quisiera en el amor de Cristo que usted me diga cómo es, ¿no? ¿Cómo es esto, ¿no? Porque yo leo acá y entonces el pastor te tendrá que dar una explicación. Y si la explicación que te da no te satisface porque tú ves que en la Biblia está bien claro para ti, entonces ya, bueno, pastor, yo la verdad no lo veo así, perdónenme, me voy a otra iglesia, gracias por todo, Dios lo bendiga y ya, se acabó. Pero no te vayas vociferando y gritando como que la santidad, que esto, que lo otro, que como que tú eres el más consagrado. No hagas eso, eso daña. Yo sé que este mensaje llega a miles y miles de creyentes de todas las iglesias, hermano, y por eso hablo lo que hablo, porque llega a miles de personas que escuchan y que están teniendo problemas, pastores que están teniendo problemas, pastores que sufren, porque los creyentes no los respetan, porque hay una directiva que ha tomado el control y ahora ya no es el pastor, el pastor el ángel de la iglesia, no, ahora el ángel de la iglesia es la directiva.
Y si la directiva no le parece, votan al pastor. O sea, ¿qué es eso, hermano? Eso no es bíblico. Entonces, un día vamos a dar cuenta a Dios de todos nuestros actos. Así que, hermanos, yo insto a todos los creyentes en el mundo entero a que estén en sus congregaciones, a que se sujeten a sus pastores, a que amen a sus pastores, quienes tienen que rendir cuenta por ustedes. Sus pastores que velan por sus almas, que oran por ustedes. Mire, usted se puede dar el lujo, hermano, de muchas veces no ir al templo o no escuchar la palabra de Dios. Usted quiere, no, me voy a dormir porque tengo sueño y se va a dormir. Pero el pastor no, el pastor tiene que predicar la palabra. Usted se da el lujo un día de irse a un restaurante y comer lo que quiere y a veces el pastor no. ¿Acaso usted lo llama al pastor cuando se va a un restaurante y dice, pastor, lo invito? Usted no invita al pastor. Y no estoy diciendo que me invite, sino estoy poniendo como enseñanza. Entonces, cuando usted está enfermo, llama al pastor. Cuando usted está en un problema con su mujer, llama al pastor. Cuando su hijo se ha rebelado, corre al pastor. Y cuando usted está en una crisis financiera o algo, corre al pastor. Y el pastor tiene que orar por usted, el pastor tiene que alentarlo, el pastor tiene que animarlo. Y una vez que pasa su crisis, usted no le interesa, no quiere ir al templo, no escucha la palabra. Entonces el pastor es para usted solamente en los momentos críticos. En los momentos buenos usted nunca se acuerda de su pastor. Entonces, los pastores también tienen sus propios problemas. Los pastores también lloran, los pastores también sufren. Los pastores también tienen sus problemas en sus hogares, con su esposa, con sus hijos. También tienen sus luchas, a pesar de que son pastores. ¿Usted cree que los pastores no sufren, los pastores no tienen problemas? Los pastores tienen muchos problemas y a veces con su propia familia. Y tienen problemas. Entonces, un hijo de un pastor hace algo malo y es un escándalo. Un hijo de un creyente hace algo malo y no pasa desapercibido. Pero el hijo de un pastor es un escándalo si hace algo malo. Si la esposa del pastor hizo algo negativo, es un escándalo. Pero si la esposa del creyente hizo algo, no pasa nada. Los pastores están en la mira. Están viéndolo como perfectos. Creen que los pastores somos perfectos. Nos ven así como perfectos. Que los pastores no nos podemos equivocar. Los pastores no podemos sufrir. Los pastores no nos podemos enfermar. Los pastores no podemos pasar hambre. Los pastores no, porque entonces ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde cuánto? Si el pastor predica. Están como aquellos que decían, si eres hijo de Dios, aquellos que estaban en la cruz, si eres hijo de Dios, desciende, ¿no? Bájate de esa cruz, si eres hijo de Dios, le decía la gente. Y así hay personas, ¿no? Si eres pastor realmente, ¿por qué estás en necesidad? Si eres pastor, ¿por qué tienes problemas con tu esposa? ¿Por qué tienes problemas con tus hijos? Porque eso es normal, todo el mundo tiene problemas. Ahora, nuestros problemas, por supuesto, amado hermano, buscamos la solución y buscamos solucionarlo de alguna forma correcta, conforme nosotros entendemos y la sabiduría que Dios nos ha dado. Pero eso no quita que hay problemas. Que un hijo se pueda rebelar, eso es posible, hermano. Porque, la Biblia habla del hijo pródigo. Su padre era un buen padre, su madre era una buena madre, tenía un buen hogar, pero el hijo se quiso pervertir y se fue a una provincia lejana y se apartó y se corrompió. ¿Qué podía hacer el padre? Entonces hay gente que juzga y ven la paja del ojo de su hermano, no ven la viga en su propio ojo, no ven la viga. Muchas veces aquellos que hablan de santidad, que la ropa, que esto, sus hijas andan inmoralmente. ¿Por qué no corriges a tus hijas en tu casa? ¿Por qué no corriges a tus nietas que andan desordenadamente, que paran en fornicación, que están en las discotecas y supuestamente son creyentes? O están bajo tu cuidado. ¿Por qué tú no les arreglas la vida en vez de estar hablando de otros? Pero así es, pues. La gente condena y habla de santidad y en su casa sus hijas están embarazadas y no se sabe de quién, y están en discotecas y vienen borrachas, los hijos vienen borrachos. Entonces, ¿de qué santidad estamos hablando? Por eso mejor es callarse la boca.
y servir a Dios y que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios no permita que en nuestro hogar vengan estas cosas. Que el Señor nos ayude. Porque nadie, hermano, es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, los creyentes tienen que aprender que todos estamos en la misma batalla. Todos estamos en la misma lucha. El diablo que te tienta a ti, me tienta a mí. El diablo que te ataca a ti, me ataca a mí. En mayor o menor proporción, pero nos ataca. Y todos tenemos que unirnos para vencer las obras de las tinieblas, para destruir las obras del diablo. Pero unidos, alentándonos unos a otros, orando los unos por los otros, ayudándonos unos a otros, para que de esa manera podamos resistir y seguir adelante, amado hermano, en la unidad del Espíritu. Así que, amados hermanos, pastores, no se sientan deprimidos, levanten esa moral y adelante. Igual que yo, cada uno tenemos que seguir adelante. Que el Señor nos encuentre predicando la palabra de Dios siempre. Que el Señor nos encuentre trabajando siempre en la obra de Dios. Que tendremos un día la recompensa del Señor. No importa si nos reconocen o no nos reconocen. No importa si nos apoyan o no nos apoyan. No importa si nos respetan o no nos respetan. Igual, nosotros seguimos para adelante. Pasan los años y esas personas pueden estar de cualquier forma de vida, pero nosotros seguimos en el mismo camino. Nosotros estamos en el mismo lugar, no nos hemos movido de nuestro sitio. Seguimos siendo pastores, seguimos amando a Dios, seguimos siendo creyentes. Aún con nuestras debilidades y flaquezas, seguimos adelante. Pero otros que tanto hablaban y proclamaban de santidad y que esto y que juzgaban, están en el mundo, están borrachos, están ateos, están renegando, están maldiciendo. Otros han muerto en pecado. Es una desgracia. Pero nosotros seguimos adelante. Y así seguiremos hasta que venga el Señor. Déjame orar por ti, para que el Señor te fortalezca y te ayude, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón, a cada creyente, a cada pastor, para que todos, Señor, nos unamos en un mismo espíritu, apoyándonos unos a otros, orando los unos por los otros, rompiendo las paredes denominacionales, Señor, y uniéndonos como una sola familia en Cristo, y buscando, Señor, no destruirnos, sino más bien alentarnos, y de esta manera, Señor, tú te agrades de nosotros. Señor, que esta unidad espiritual, consagrada por Cristo, iniciada por Cristo, continúe en nosotros, Señor. Bendice las vidas, salva las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, te pido por los enfermos, Señor. Te pido por aquellos que están delicados de salud, por aquellos que tienen enfermedades y sufren por sus enfermedades, lloran, Señor, no pueden dormir por el dolor, por la inflamación. Dios mío, no saben qué hacer, están desesperados, no hay medicina que cure su mal. Te pido por ello, extiende tu mano, sánalos, Señor, tócalos ahí donde se encuentran. Levanta a esta gente que te enferma, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Nos vemos mañana a 8 de la noche como siempre. Dios te guarde.